Mi madrastra comenzó a tratarme como basura tras quedar embarazada y me echó de la casa, a pesar de que antes la amaba como una mamá. Antes de contar lo que pasó, tengo que explicar cómo eran las cosas. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 12. La nueva esposa de mi papá se convirtió en mi madrastra, y honestamente, la amaba. No estaba tratando de reemplazar a mi mamá ni nada por el estilo. Simplemente era buena conmigo. Me ayudó a escoger ropa para los bailes de la escuela y me enseñó a maquillarme. Cuando se bajó por primera vez estando en su casa, lo manejó sin hacerlo incómodo. Se acordaba de mis botanas favoritas y siempre las compraba cuando iba al súper. Éramos tan cercanas que la trataba con mucha confianza. Mi papá y mi madrastra vivían en una casa que papá compró después del divorcio. No era enorme, pero tenía 3 recámaras y un patio trasero bonito. Me quedaba ahí fines de semana alternos y en algunos feriados. Mi mamá tenía la custodia principal porque papá viajaba mucho por trabajo. A finales de 2019, mi madrastra me dijo que estaba embarazada. Soy hija única y a veces es aburrido, por lo que estaba emocionada por tener un hermano o hermana. Mi madrastra también se veía muy feliz. Me enseñó las fotos del ultrasonido y me dejó ayudar a elegir los colores de pintura para el cuarto del bebé. Vimos nombres de bebé juntas. Me preguntó si quería estar en el parto y le dije que sí. Todo iba bien. Luego, llegó marzo de 2020, el mundo entero se cerró por el virus. Mi mamá trabaja en una clínica y de repente estaba haciendo turnos dobles, a veces triples. La gente se enfermaba por todos lados y la clínica estaba saturada. Ella llegaba a casa agotada todos los días, apenas tenía tiempo para comer. Yo entendía lo que pasaba, pero una noche mi mamá se sentó conmigo y me dijo que no era seguro que me quedara con ella. Estaba expuesta a personas enfermas todo el día y no podía arriesgarse a traer algo a casa. Lloró cuando me lo dijo. Para que lo sepas, mi mamá nunca llora. Así que me mudé con mi papá y mi madrastra a tiempo completo. Se suponía que era temporal, pero nadie sabía cuánto duraría lo temporal. Empaqué algunas cosas de la casa de mi mamá y papá vino por mí. Mamá me abrazó por mucho rato antes de que me fuera. Las primeras semanas estuvieron bien. Para entonces mi madrastra tenía como 4 meses de embarazo. Ya se le notaba, pero no mucho. Yo hacía la escuela en línea en la habitación de visitas, que ahora era mi habitación. Papá trabajaba desde casa y mi madrastra estaba de baja de su trabajo. Cenábamos juntos, veíamos películas y papá hacía hamburguesas en el asador del patio los fines de semana. Se sentía normal considerando todo lo que pasaba en el mundo. Luego las cosas cambiaron, aunque no sé exactamente cuándo empezó, pero mi madrastra comenzó a actuar diferente conmigo. Entraba a una habitación, y si yo estaba ahí, se daba la vuelta y se iba. Si yo estaba viendo la tele en la sala, ella subía a ver la tele en su habitación. Cuando preguntaba si quería ayuda para hacer la cena, me decía que no con una voz cortante, que dejaba claro que no me quería en la cocina. Al principio pensé que tal vez solo estaba cansada. El embarazo es duro, pero empeoró. Una mañana bajé a desayunar y mi madrastra estaba haciendo tostadas. Dije buenos días y no respondió. Le pregunté si había dormido bien y estampó el cuchillo para mantequilla en la encimera y salió de la cocina. Papá ponía excusas. Que mi madrastra la estaba pasando mal con el embarazo, que el encierro la estresaba porque no podía ver a su familia. Sus papás viven a 3 estados de distancia y con todo cerrado no podían visitarla. Decía que sus hormonas estaban por todos lados. Repetía que pronto volvería a la normalidad, pero no volvió. De hecho, empeoró. Intenté no cruzarme en su camino, pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto. Solo salía para las comidas y para ir al baño. Hacía mis quehaceres sin que me lo pidieran, limpiaba el baño después de usarlo, lavaba mis trastes en cuanto comía. Intenté ser invisible, pero no ayudó. Mi madrastra encontraba razones para molestarse conmigo. Una tarde entró a mi cuarto sin tocar. Se paró en la puerta y dijo que mi cuarto olía asqueroso y que le estaba dando náuseas. Miré alrededor. Tenía una sudadera en la silla del escritorio, que no estaba sucia, y una bolsa vacía de pretzels en el bote de basura, eso era todo. Le dije que no creía que oliera mal y empezó a llorar, se desbordó ahí mismo. Luego se fue y azotó mi puerta. Otra vez estaba lavando en el sótano y la oí bajar las escaleras. Cuando me vio en la lavadora, hizo un sonido como de asco. Después volvió a subir sin agarrar lo que fuera que iba a buscar. Papá seguía defendiéndola, me pedía que fuera paciente, que a veces las embarazadas desarrollan aversiones fuertes a olores y a personas e incluso a sus mascotas. Dijo que leyó en internet sobre mujeres que de repente no soportaban la colonia de sus esposos o la presencia de su perro durante el embarazo. En teoría era temporal y que no era personal. Pero se sentía personal, se sentía extremadamente personal porque era la única en la casa que le sucedía.
Dejé de salir de mi cuarto salvo cuando era absolutamente necesario. Comía en mi cuarto casi todo el tiempo. Le pedí a papá que me llevara comida para no tener que ir a la cocina. Lo hacía, pero se veía incómodo cada vez. Se me empezó a caer el cabello cuando me cepillaba, el cepillo quedaba lleno de pelo. Cuando me bañaba, había mechones pegados en la rejilla del desagüe. Todas las mañanas quitaba pelos de la almohada. Mi mamá lo notó en una videollamada y me hizo prometer que le diría si empeoraba. Lo prometí, pero no le conté lo mal que ya estaba, ella ya tenía suficiente de qué preocuparse. Le escribía a mis amigas, pero todos estábamos encerrados y deprimidos, y se nos acabaron los temas de conversación al rato. Extrañaba a mi mamá, extrañaba mi cuarto de antes, extrañaba sentir que pertenecía a algún lugar. El punto de quiebre llegó en junio. La escuela casi terminaba ese año. Mi madrastra tendría como 7 meses de embarazo. Estaba en la cocina una mañana como a las 10. Me había levantado tarde porque me quedé hasta las 3 de la mañana terminando un proyecto de inglés. Me serví un plato de cereal y me senté a la mesa con el teléfono. Me gusta el cereal aguado, así que estaba esperando unos minutos. Estaba leyendo algo en línea, alguna tontería para perder el tiempo. Mi madrastra entró a la cocina. No me miró. Fue al fregadero y empezó a lavar trastes. Excepto que no había trastes, había recogido todo lo que había momentos antes. Solo estaba dejando correr el agua y moviendo las manos. Luego empezó a limpiar la encimera con una toalla de papel. La encimera ya estaba limpia. Bufaba mientras lo hacía, como si estuviera muy molesta. Me miraba de reojo cada tanto. Luego caminó hacia la mesa y agarró mi plato de cereal. La cuchara todavía estaba dentro. Caminó al bote de basura y vació todo el plato en la basura. Plato, y todo. Le pregunté qué estaba haciendo. Dijo que la cocina estaba hecha un desastre y que estaba harta de limpiar mis cochinadas. Le respondí que la cocina no estaba desordenada y que ese era mi desayuno. Pero a ella no le importaba y que tenía que salir de su espacio. Le grité y la llamé con un insulto. No voy a escribir cuál, pero no fue bonito. Estaba tan cansada de que me trataran como basura en lo que se suponía que también era mi casa. Papá corrió desde la sala y se puso entre nosotras. Mi madrastra volvió a llorar y comenzó a decir que yo me tenía que ir. No podía estar en la casa, debido a que yo la estaba haciendo miserable y estresándola, lo cual era malo para el bebé. También que yo no podía estar cerca de su hijo jamás. Papá me acompañó a mi cuarto y cerró la puerta. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Que yo debía estar haciendo algo para que mi madrastra reaccionara así porque la gente no odia a los niños sin razón. Si seguía estresándola, tendría que buscar otro lugar para que yo viviera porque no podía arriesgarse a que le pasara algo al bebé. Me quedé viéndolo porque no podía creerlo. Se fue y cerró la puerta. Agarré mi teléfono. Publiqué en Instagram explicando lo que estaba pasando. Pregunté si los papás de alguien me dejarían quedarme un tiempo. Luego metí ropa en una mochila, mi laptop y cargadores. La casa es de un piso, así que la ventana de mi cuarto da al costado. Empujé el mosquitero y me salí. Caminé al frente y bajé por la calle. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que llegara a la esquina, era una amiga. Fui a su casa. Ella vivía como a 1,5 kilómetros. Su mamá abrió y le expliqué lo que había pasado y me dejó quedarme. También le escribí a mi mamá y le conté todo lo que había estado pasando. Ella estaba ocupada, así que no me llamó por horas. Cuando por fin llamó, estaba furiosa. No conmigo, obvio. Pero me pidió que me quedara con mi amiga y que ella se encargaría. Llamó a mi papá. Le dijo que yo estaba a salvo y que me quedaría con mi tía hasta que mi mamá pudiera pedir días para ir por mí. Mi tía vive como a 1 hora. En realidad no fui a casa de mi tía, me quedé con mi amiga, pero mi papá y mi madrastra no lo sabían. Al parecer fueron a buscarme. Manejaron a casa de mi tía, pero mi tía les dijo que se fueran. Fueron a casa de otros familiares. Mis abuelos ni siquiera les abrieron. Después de mi publicación en Instagram, todos se enteraron de lo que había estado pasando. Mi papá y mi madrastra recibieron muchas llamadas de la familia. No bonitas. Me quedé con mi amiga por 2 semanas, luego mi mamá pasó por mí. Regresé a su casa. Mi tía fue a la casa de mi papá con mi mamá y empacó todas mis cosas mientras yo esperaba en el coche. Me negué a entrar. No he entrado a esa casa desde entonces. Eso fue hace varios meses. Cumpliré 18 en 2 semanas. No he hablado con mi papá desde el día que me fui. Él lo ha intentado, me manda mensajes, envía regalos de cumpleaños y Navidad, deposita dinero en mi cuenta. Siempre incluye una nota sobre cómo mi madrastra no lo quiso decir y que el embarazo solo hizo que me odiara sin razón, y que es algo que pasa de verdad y que quieren arreglar las cosas. No respondo. Ahora tengo un hermanito, pero nunca lo he conocido.
Lo he visto en fotos, ya que mi papá me etiqueta en publicaciones de Facebook con fotos de él. Se llama mi hermano. Se parece a mi papá. Hace poco le conté toda la historia a mi primo. Estaba con su novia, Natalia. Natalia dijo que lo que hicieron mi papá y mi madrastra estuvo mal, pero que lo mío también. Al parecer hice que una mujer embarazada se preocupara durante una pandemia. Los hice ir de puerta en puerta buscándome cuando deberían haberse quedado en casa. Claramente, mi madrastra tenía algo de salud mental pasando y que yo lo empeoré. Le pregunté a Natalia si creía que debía haberme quedado y dejar que mi madrastra me siguiera maltratando. No respondió que no, pero que había mejores maneras de manejarlo que huir y ponerlo en redes. Que como yo era ya casi adulta, debía haber actuado como tal. Ahora no dejo de pensar en lo que dijo. ¿Estuve mal? ¿Debí manejarlo de otra forma? No sé si hubiera podido soportar mucho más el maltrato. Actualización 1. Publiqué hace una semana sobre mi situación con mi madrastra y haberme ido. El consenso fue que hice bien en irme de la casa de la persona que me estaba abusando. Ella estaba hormonal, pero también me estaba haciendo pasar mi propio infierno ahí y enfermándome. Ahora han sucedido algunas cosas nuevas que creo que debo contarles. Primero, desinvité a Natalia de mi fiesta. Le escribí a mi primo y le dije que su novia no era bienvenida. Mi primo me dijo que tenía algo que contarme sobre su novia y que prefería hacerlo en persona. Vino al día siguiente. Me explicó que Natalia tiene cosas pendientes. Le diagnosticaron trastorno bipolar en la universidad. Ahora está medicada, pero tomó mucho tiempo dar con la combinación correcta. La razón por la que me contaba esto es porque Natalia tiene 2 hermanos menores que no le hablan. Ya son adultos, pero se negaron a tener relación con ella por cosas que hizo cuando era más joven y no manejar bien su enfermedad. Los papás de Natalia murieron en un accidente de coche hace 3 años, así que esos hermanos son toda la familia que le queda. Le parte el alma que no la perdonen. Mi primo dijo, cuando escuchó tu historia, ella revivió parte de su propia historia familiar. Se ve a sí misma en mi madrastra y me ve a mí como al hermano que no perdona. No es que intentó herirme, estaba proyectando. Pero ahí no termina el asunto, y explica por qué aún no quería que ella viniera a la fiesta. Mi primo me enseñó unos mensajes que Natalia le envió después de que yo me fui de su casa. Ella quería ayudar a que yo y mi madrastra nos reconciliáramos. Estaba tomando esto demasiado personal. Le decía a mi primo que me iba a arrepentir si no hacía algo por acercarme a mi familia. Pero no lo decía por mi padre, lo decía por mi madrastra. Luego mi primo me enseñó mensajes que Natalia me envió, pero que yo no recibí tras bloquear su número. Se los había reenviado a él porque yo no respondía. Me mandó enlaces a webs de terapia, otros a subreddits sobre padres separados. Decía que necesitaba soltar mi odio antes de que me consumiera. Le informé a mi primo que su novia se estaba pasando. Algo que él sabía y que ya se lo había dicho, por eso Natalia quería verme para disculparse en persona. Contra mi mejor juicio, acepté, entre comillas. Solo acepté a desbloquear su número, pero no lo siguiente que sucedió. Natalia me escribió para preguntarme si podía invitarme a comer por mi cumpleaños. Quería invitarme a un restaurante nuevo en el pueblo de al lado como regalo adelantado y disculpa. Algo en el mensaje se sentía raro, por eso dije que sí, aunque no tenía planeado ir porque olía mal, muy mal. Mientras tanto, algunas personas en los comentarios de mi primer post sugirieron que le escribiera una carta a mi papá. Lo pensé unos días y luego lo hice. Me senté y escribí como 5 páginas. Le expliqué cómo me hizo sentir como si no importara y que quería una relación con mi hermano, pero que no estaba segura de tener una con él. Le dije que dejara de mandarme mensajes porque cada uno me alejaba más. Mi mamá entregó la carta en casa de mi papá. Solo tocó, se la dio y se fue. La llamó al día siguiente y le pidió reunirse. Quería arreglar un encuentro con mi hermano. También ofreció comprarme un coche por mi cumpleaños, sin condiciones, y quería darme dinero, $500. Lo hablé con mi mamá y era mi decisión. Decidí no aceptar las cosas materiales, porque de eso no se trata el asunto. No quiero cosas materiales, quería que mi papá se preocupara por mí y no dejara que el cabello se me cayera por el estrés. Luego me enteré de lo que de verdad planeaba Natalia. Mi primo descubrió que Natalia contactó a mi madrastra por redes sociales. Ella no creía mi versión y quería escuchar la de mi madrastra. Estaba intentando conseguir que mi madrastra se defendiera para mostrarme que yo estaba equivocada. Aquí viene el asunto, mi madrastra no hizo lo que Natalia quería, contarle otra versión donde era la mala. Respondió y le dijo a Natalia que todo lo que le conté era verdad. No sabía por qué reaccionó así conmigo durante su embarazo, pero pasó y se sentía fatal. Buscó ayuda después de que nació su hijo y que ahora estaba mejor. No me culpaba por odiarla, porque asumió toda la responsabilidad y se sentía tan mal que no sabía cómo contactarme, ya que seguro yo la odiaba.
Natalia respondió dándole a mi madrastra la hora y el lugar de nuestro almuerzo. También que era el mejor momento para que mi madrastra y yo lo arregláramos. Parecía una acción noble, hasta que lees que Natalia tenía planes para que yo no me pudiera ir cuando viera a mi madrastra. Mi mamá se enteró porque mi madrastra reenvió todo a mi papá y mi papá se lo envió a mi mamá. Mi mamá publicó las capturas en el chat familiar. Le dijo a Natalia cosas que no voy a repetir aquí. Pero si Natalia se me acercaba, habría consecuencias. Bloqueé el número de Natalia de nuevo. Tuvimos una reunión con mi primo, mi mamá y mi tía como 2 días después. Juraba que no sabía lo que su novia estaba planeando, pero mi mamá y mi tía no le creyeron. Le gritaron como 20 minutos. Al final le creyeron, porque yo les dije que si no fuera por él no sabría muchas cosas. Terminó con Natalia unos días después. Volvió y se disculpó otra vez conmigo, pero le dije que estábamos bien. Mi papá llamó a mi mamá después de que todo lo de Natalia explotó. Dijo que ni él ni mi madrastra tenían idea de lo que Natalia iba a hacer. Mi madrastra estaba horrorizada y estaba feliz con la idea de que yo conociera a mi hermano. Llegamos al arreglo de que yo vería a mi hermano, pero no en casa de mi papá. Mi padre y mi madrastra están actuando bien, pero no puedes culparme por tener mis reservas sobre ellos. Mi mamá organizó que fuera en casa de mi tía, pero todavía no ha sucedido. Estoy nerviosa, pero tengo muchas ganas de conocer a mi hermano. Mis deseos de tener uno no se han ido. Es mi hermano, aunque las cosas con mi papá no estén bien. No quiero que crezca pensando que no me importó. Actualización 2. La reunión con mi hermano pasó el fin de semana pasado. Además de eso, también pasó otra cosa y todo está conectado. Primero, lo de mi hermano. Mi mamá me llevó a casa de mi tía el sábado en la mañana. Mi papá y mi madrastra debían llegar a las 10. Yo llegué a las 9:30. Me senté en la sala a esperar y mi tía hizo café. Mi mamá seguía preguntando si estaba bien. Le dije que sí. El coche de papá llegó a las 10 exactas. Papá bajó primero y luego mi madrastra abrió la puerta trasera, sacando a mi hermano de su silla. Era más grande de lo que esperaba. No sé por qué, pero esperaba que fuera más pequeño. Mi madrastra lo cargó hasta la puerta. Mi tía abrió. Los dejó pasar, pero no abrazó a papá ni saludó a mi madrastra, solo se hizo a un lado. Papá me vio sentada en el sillón y se detuvo. Parecía que quería decir algo, pero mi mamá le lanzó una mirada y no lo hizo. Mi madrastra bajó a mi hermano y lo puso encima de mí. Se quedó sin llorar, pero me miraba muy fijo. Luego vio al gato de mi tía y comenzó a mirarlo a él. Mi papá y mi madrastra se fueron a la cocina. Mi mamá se fue con ellos. Podía oír que hablaban, pero no que decían. Mi tía se quedó en la sala conmigo y con mi hermano. Después de como 1 hora, mi madrastra salió y dijo que tenían que irse, mi hermano tenía que dormir una siesta. Lo cargó y me agradeció por haber conocido a mi hermano. Papá salió detrás de ella, pero se detuvo en la puerta. Se volteó, caminó de regreso hacia mí y me abrazó. Dijo que me extrañaba. Yo me quedé allí sin saber qué hacer. Luego empecé a llorar, no de tristeza, de rabia. Me aparté y le dije exactamente lo que me hizo. Le conté que se me caía el pelo, como sentí que eligió a mi madrastra por encima de mí y que nunca se lo perdonaría. Él también lloró, se disculpó y dijo que sabía que la había cagado. Preguntó si podía intentar ser parte de mi vida otra vez, pero no tuve una respuesta para él. Se fueron después de eso. Con mi mamá volvimos a casa y me preguntó cómo me sentía. No tenía una buena respuesta porque era mucho para procesar. Lo otro que pasó fue con Natalia. Mi mamá nos había reservado unas vacaciones para esta semana. Solo nosotras 2. Íbamos a salir el lunes en la mañana. Fuimos a un pueblo de playa a unas 4 horas. Mi mamá quería hacer algo lindo antes de que empezara la universidad. No llevábamos ni 3 días fuera cuando mi tía llamó. Un vecino le informó que Natalia estaba en nuestra casa. Mi tía estaba encargada de cuidar la casa en nuestra ausencia, así que cuando el vecino se lo contó ella fue a la casa rápidamente y vio a Natalia en nuestro porche. Natalia estaba tocando el timbre una y otra vez. Mi tía se bajó del coche y le preguntó qué hacía. Natalia dijo que necesitaba hablar conmigo, pero mi tía le respondió que yo no estaba. Aunque no mencionó nada de estar lejos por vacaciones, para que no sepa que la casa estaba sola. Por eso Natalia estaba dispuesta a esperar, pero mi tía le pidió, poco amablemente, que se fuera. Creo que sucedieron cosas entre mi tía y Natalia previas a esto, porque no se caen muy bien. Entonces Natalia empezó a gritar que era una egoísta por romper el corazón de mi padre a propósito. Mi tía le repitió que se fuera, menos amablemente que la vez anterior. Natalia empezó a golpear la puerta con sus puños y luego le dio una patada. Rompió la cámara Ring que tenemos junto a la puerta. Por suerte tenemos el plan para almacenamiento en la nube.
Mi tía llamó a la policía y arrestaron a Natalia. La están acusando de daños a la propiedad y acoso. Mi mamá está presentando cargos. Pensábamos regresar antes del viaje, pero no había necesidad de desperdiciarlo. Mi mamá ordenó una nueva cámara RIN e intentamos disfrutar lo que quedaba. Mi primo vino ayer, luego de nuestro regreso. Está hecho polvo porque se siente culpable de haber traído a esta mujer a la familia. Se volvió a disculpar y trajo dinero para pagar las reparaciones. En medio de las vacaciones llegué a una conclusión con respecto a mi padre y a mi madrastra. Por eso, a mi regreso llamé a mi madrastra. No le dije a nadie que lo haría. Mi decisión es que nunca tendríamos una relación otra vez. Lo que me hizo dolió demasiado, pero que quería estar en la vida de mi hermano y eso significaba que teníamos que poder estar en la misma habitación, sin que fuera raro. Entonces lo mejor es que fuéramos civiles en sus cumpleaños y fiestas, que podíamos enfrentar esto de forma madura. Mi madrastra lo entendía y se disculpó otra vez. También se justificó con que buscó ayuda después de que nació mi hermano. Lo cual me alegraba, al menos por él. Papá me escribió después para darme las gracias por llamar a tu madrastra. No perdono a papá, no creo que alguna vez lo haga, pero mi hermano merece tener a su hermana cerca. El plan es que todos nos llevemos cordialmente por el bien de mi hermano. Además, quiero estar cerca de él en caso de que el patrón se repita. Edición. No espero que todos acepten mi decisión de no perdonar a mi padre y a mi madrastra, a pesar de que haya mostrado algunos cambios. Pero las personas típicamente no quieren mantenerse en contacto o tener una relación con sus abusadores. Quizás para ti, hacer que una menor de edad se enferme hasta el punto de caérsele el cabello no es abuso, pero para mí y otras personas con las que lo he hablado sí. Entiendo la parte hormonal de mi madrastra, pero hay una línea entre estar hormonal y odiarme completamente. No odiaba ni los olores, ni lo que hacía mi padre, solo a mí. En algún punto llegué a pensar que ella mostró un costado antes de estar embarazada para ser aceptada por mi padre, pero una vez que tuvo su propio hijo hizo esto para sacarme de la casa. Sabe que ahora no regresaré, que iré a la universidad, así que es fácil disculparse y actuar de manera correcta cuando ya obtuvo lo que quería. Mi padre me ha comprado cosas, pero ¿ha intentado reparar la relación? Porque lo único que he visto de él es tratarme como un problema al que puede arrojarle dinero. Quizás lo pienso demasiado, o quizás solo quieren que las personas los vean distintos porque los he perdonado. Actualización 3. Estoy escribiendo esto desde la universidad, desde el dormitorio donde ya me encuentro instalada. Antes de mudarme, he podido ver a mi hermano antes de irme, solo 1 hora o 45 minutos por vez. Aún es demasiado pequeño de edad para que lo lleve al parque yo sola y esas cosas. Cuando sea más grande, probablemente lo haga cuando regrese a casa por vacaciones. Lo de Natalia llegó a la corte. Se declaró culpable del cargo por daños a la propiedad. Tiene que pagar las reparaciones y está en libertad condicional. También tiene que mantenerse alejada de mí y de mi familia. Mi primo nos contó que se mudó de vuelta a su ciudad para estar cerca de su terapeuta de antes, quien es el que la llevaba mejor en su enfermedad. Él no ha hablado con ella desde el arresto. Mi primo y yo estamos bien. Vino a visitarme a la universidad el fin de semana pasado. Me trajo algunas cosas que envió mi madre y me llevó a cenar. Se disculpó otra vez por meter a Natalia en mi vida. Le dije que dejara de disculparse, que no fue su culpa que su novia resultara ser una loca de cuidado. Mira lo que sucedió conmigo, que creía que mi madrastra era una buena persona, pero ahora he confirmado que no. Ya hablaré de esto antes de que termine la actualización. En una de las visitas programadas, ya que no sé cómo llamarlas, mi padre dijo que estuvo haciendo su investigación, y encontró que hay estudios que dicen que las embarazadas pueden odiar a una persona específicamente sin motivo aparente. Sin embargo, cuando hice mi propia investigación, no hay demasiados estudios que apoyen eso. Mi mamá me ha ayudado a investigar estas cosas, y como bien me ha explicado, existen estudios para lo que quieras. Lo importante aquí es revisar si se han podido reproducir los resultados, lo que no parece ser el asunto. Mi pelo volvió a crecer. Tardó, pero ahora está otra vez grueso. Mi mamá lloró cuando se dio cuenta. No paraba de tocarme el pelo y sonreír. Ahora porque digo que mi madrastra es mala persona. Antes de que Natalia se fuera, dejó una carta escrita a mano junto a algunas capturas. Pude verla a ella dejándola a través de la nueva cámara RIN. Dentro contenía una carta donde aún insistía en que perdonara a mi padre. Si han prestado atención, ella al principio hablaba mucho de perdonar a mi madrastra, y a mi padre casi no lo mencionaba. Pero la vez que vino a casa y se encontró con mi tía porque estábamos de vacaciones, hablaba de mi padre mayoritariamente. Ahora sé por qué razón, ya que estaban en las capturas dentro del sobre de la carta. Mi madrastra sabía de los problemas mentales de Natalia, y la usó como un caballo de Troya. Primero para convencerme de perdonarlos, especialmente a ella, pero luego para mostrarse de mi lado. Quería que Natalia me convenciera. Pero cuando vio que eso no estaba resultando,
hizo capturas de lo que ella quería mostrar para verse bien. El único problema de esto es que no sé a quién creer, porque Natalia es una persona desequilibrada y podría haberse inventado todo esto. Estamos en el siglo XXI, unas capturas falsas son demasiado fáciles de hacer. Por otro lado, mi madrastra también parecía desequilibrada con todo lo de su embarazo, lo cual ahora ya no sería una justificación. No sé qué hacer con todo esto. No sé si no hacer nada, ya que no tengo mucho contacto con mi madrastra de todas formas. No sé si contarle a mi padre, porque no sé cuál será su reacción. Mi mamá piensa que la última opción puede ser útil. Dependiendo de la reacción de mi padre, podríamos descubrir si mi papá sabía o no. Tal vez él la confronta y eso nos da una mejor idea de lo que es real o no. Por ahora no sé cuál es la mejor decisión. Pienso que si no hago nada y mi madrastra es así de horrible, ¿en qué casa crecerá mi hermano? Pero si hago algo y las cosas salen mal, es probable que no me dejen ver a mi hermano nunca más, lo que es también muy malo en caso de que tenga razón de que mi madrastra es la mala. Solo por una vez me gustaría tener una vida normal, con problemas normales de personas de mi edad. No sé, tal vez no tener nada que ponerme para una cita o quejarme de que un profesor me dio una mala calificación. Al menos esas cosas parecen muy poco comparado a lo que me toca vivir. El único consuelo es que otras personas lo tienen aún peor. Actualización 4. Al final tomé la decisión de mostrarle las pruebas de Natalia a mi papá. Lo hice una vez que regresé a casa y acordamos una cita de juegos con mi hermano. Ya está más grande, así que puedo leerle un cuento, jugar con algunos de sus juguetes y esas cosas. Mi madrastra también estaba en la casa de mi mamá, que es donde se llevó a cabo el encuentro. Pero mi madre, sabiendo de mi plan, le pidió ayuda a mi madrastra con algo. Corría el riesgo de que mi padre le contara a mi madrastra en ese momento y todo se volviera un caos, pero no sucedió. También elegí hacer esto en persona, porque necesitaba ver la reacción de mi padre. Y como hasta ahora solo lo he visto con ella presente, era mi única oportunidad. Si le hubiera dicho de hablar y pedido que venga solo, hubiera traído a mi madrastra y ella hubiera sospechado. Mi primera observación es que él parecía sorprendido por los supuestos mensajes entre Natalia y su esposa. Pero intentó recomponerse antes de que regresara su esposa. Guardó las cosas en su bolsillo y no supe nada por un tiempo. Continué jugando con mi hermano y todos actuamos con naturalidad. No supe nada de mi padre o de mi madrastra por una semana. Supuse que nada había salido de eso. Regresé a mi universidad y me olvidé del tema. Hasta que mi padre me llamó y me dijo que necesitaba verme en persona para hablar. Le dije que había vuelto a la universidad y que lo único que podríamos hacer es una videollamada. Supuse de qué se trataba y que por eso quería hablar, pero no iba a regresar, tenía clases. El resumen de toda la situación, porque fue como una hora de videollamada, fue que mi padre la confrontó al día siguiente de mostrarle las cosas. Tenía sus dudas de cómo hacerlo, pero finalmente lo hizo. Ella al principio negó todo y se negaba a dejarle ver sus chats con Natalia porque eso violaba su privacidad. Pero 2 días después aceptó dejarle ver su cuenta, en donde ya no había nada. Probablemente, los borró, lo que la incriminó aún más. Estuvieron discutiendo durante días, en los que yo era parte de esa discusión porque había hecho esto, mostrarle pruebas falsas, entre comillas. Mi madrastra aún sostiene que yo hice las capturas y que nunca recibí esa carta de Natalia. Mi papá conoce mi letra, así que no puedo haberla escrito yo. Y las capturas, bueno, podría no haberse negado al principio, en lugar de parecer que borró todo. Para cuando mi papá me llamó, estaba en una habitación de hotel, ya que había dejado la casa porque estaban tomando un tiempo separados. Estaba pensando qué hacer con todo esto, pero el divorcio era una posibilidad bastante grande. Durante la llamada, salió de él por completo la teoría de que ella utilizó las hormonas como excusa para sacarme de la casa. Lo cual me duele más, porque eso quiere decir que si mi padre hubiera insistido más en ese momento, las cosas serían muy distintas entre los dos. Me pidió disculpas nuevamente y me preguntó si estaría dispuesta a darle otra oportunidad. Le prometí pensarlo, pero no creo haberlo pensado demasiado. Pensarlo, creo que tuvo el efecto contrario, ya que me hizo darme cuenta de lo poco que se preocupó mi papá por mí. Mi decisión es seguir con el mínimo contacto con mi papá, más allá del necesario para estar cerca de mi hermano. No sé si se divorciarán o arreglarán sus cosas, pero estoy casi segura de que si mi papá regresa con mi madrastra, puedo despedirme de ver a mi hermano. Ella me odia en este momento y usará eso para vengarse. Ahora el balón está del lado de mi papá. Actualización 5. No he estado activa aquí, más que para responder algunos comentarios, pero no ha sucedido demasiado. Como dije en alguna respuesta, mi padre se decidió por el divorcio. Así que nada mayor ha sucedido hasta ahora. Al menos que yo sepa. No he hablado con mi papá sobre el divorcio, solo para ver a mi hermano en vacaciones o en algún fin de semana de regreso a casa. Mi relación con mi papá es solo esa, lo suficientemente cordial para ver a mi hermano, y no se ha interrumpido. Porque,
a pesar de que mi madrastra pidió la custodia completa de él, el juez solo le otorgó los días de semana y a mi papá los fines de semana. Ella se ha tenido que mudar de la casa de mi papá, porque le pertenecía a él antes de que se casaran, y he regresado algunas veces para tener mis encuentros con mi hermano allí. Algo que hice, porque sé que mi madrastra había usado a Natalia para verse bien, para darle la vuelta a mis publicaciones, cuando prácticamente me echó de la casa, fue publicar la nueva información. No creo que pueda odiarme más que antes y era necesario para mostrar la clase de persona que es. Sé que no le agrada que siga viendo a mi hermano, porque mi padre me lo ha dicho. También me ha dicho que mi hermano comienza a preguntar cuándo verá a su hermana. Hay una posibilidad de que ella le diga cosas para que me odie con el tiempo, por eso siempre pensé que no había una salida perfecta de esto. Dejarla salirse con la suya, que es lo que intentaba hacer, según algunos comentarios cuando publiqué las pruebas, no era una opción. Ella ya estaba usando el hecho de que yo veía a mi hermano como excusa para mostrarse como una persona mejor, una persona que había cambiado. No siempre se puede tomar un camino que resuelva todo, y a veces hay que conformarse con el menos malo. Eso es mi vida ahora, y me ocuparé en algunos años, cuando mi hermano sea una adolescente, de lo que ella vaya a hacer.